Cordial saludo. A continuación voy a explicar la historia del diseño de las bases de datos. Mi nombre es Valentina Carrascal, tengo 22 años de edad, soy de la ciudad de Bucaramanga, pero actualmente vivo en Barrancabermeja, Santander. Estoy estudiando Ingeniería en Sistemas y voy en quinto semestre en la UNAD. Tengo muchas expectativas con respecto a este curso, pues quiero aprender a diseñar bases de datos con el fin de poder emplearlas en mi vida laboral y personal. El inicio de las bases de datos surge después de la llegada de los computadores, donde se crea la necesidad de almacenar grandes cantidades de información. Esto se da en la época de los 60, donde se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas, donde se podía almacenar estructuras de bases de datos en listas y árboles. En esta misma época fue creado un sistema llamado modelo de red, que permite la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos. Esto gracias a la creación de sistemas de lenguajes de información. También se lleva a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Bateman, que formaba parte de Codazzi. Él supuso un nuevo sistema de bases de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de estándar de los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Codazzi era un consorcio de industrias informáticas que tenían como objetivo la regulación de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. En la década de los 70, el científico informático inglés dio un avance ya que definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para que los sistemas de datos relacionales se pudieran desarrollar, y esto lo publicó a través de un artículo llamado un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. A partir de esta definición que hizo el científico Frank, Larry Ellison trabaja sobre los sistemas de bases de datos relacionales y con base a eso desarrolla un sistema de software relacional actualmente llamado Oracle. A principios de los años 80, o sea, la década de los 80, comenzó la comercialización de los sistemas relacionales y SQL empezó a ser un estándar de la industria. SQL es lo mismo que el lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite efectuar consultas con el fin de recuperar informaciones de interés de una base de datos y hacer cambios sobre la misma de forma sencilla. SQL logra ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con un sistema de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y las bases de datos de red. Como consecuencia a esto, de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo, entonces el SQL logró darse a conocer y hacer un estándar en la industria. En la década de los 90, la investigación de bases de datos da un giro en torno a las bases de datos orientadas a objetos, ya que han obtenido éxito a la hora de gestionar datos complejos. Así fue como se desarrollaron las herramientas como Excel, que hace parte del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Fue así como se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Actualmente, los sistemas de bases de datos relacionales están adaptándose a tres tecnologías del éxito, que son la multimedia, la orientada a objetos e Internet y la web. Existen tres compañías que dominan el mercado de las bases de datos, que son
IBM, Microsoft y Oracle. Con eso podemos ver que las bases de datos van avanzando a grandes pasos. Y con base a esto se introducen las soluciones en la nube, el Big Data, las tecnologías de inteligencia artificial, entre otras que cada día siguen evolucionando para satisfacer las necesidades que se van presentando. Yo elegí los siguientes conceptos para definir. SQL. Es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, en el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. Bases de datos. Es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Y bases de datos relacional. Es un tipo de bases de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Están basadas en un modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Como tendencias en las bases de datos, escogí Oracle, que fue la empresa que ayudó a crear el lenguaje SQL y la cual actualmente es muy utilizada. MySQL, el cual es un sistema de bases de datos relacional de código abierto con un modelo cliente-servidor. Es un software utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Y Cassandra, que es un software no SQL distribuido y basado en un modelo de almacenamiento de clave-valor de código abierto, que está escrita en Java y permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Para el ejemplo de utilización de bases de datos, yo elegí una empresa que comercializa queso. Para esto, esa empresa comercializa queso mozzarella y queso costeño. Los proveedores son los que le llevan los lácteos, el cuajo y otras cosas que se necesitan para la producción del queso. Las categorías sería el queso mozzarella y el queso costeño. Las ventas que se hacen de estos dos quesos, las facturas que se generan para cada uno de los clientes que adquieren estos productos. Conclusiones. Gracias a la realización de esta investigación sobre la historia de las bases de datos, podemos darnos cuenta la gran importancia que tienen para el desarrollo del conocimiento, ya que permiten un acceso confiable, un gran almacenamiento, eficiente y práctico en el uso de la información, las cuales han ido avanzando al transcurrir el tiempo, mejorando y adaptándose a las necesidades emergentes de gestión de información, proporcionando seguridad e integridad de la información. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y hayan podido aprender sobre la historia de las bases de datos.